hemos escuchado crisis a nivel mundial. En todos los lugares del mundo se está hablando de crisis. En todos los lugares del mundo se está escuchando una voz de alerta, una alarma. ¿Escuchó esa? Es una alarma, literal. No hay casualidades. Hay una alarma. Y el pueblo de Dios, muchos creyentes han sido afectados y han recibido también el golpe que ha recibido quizás aquellos que no asisten a una iglesia. Ahora, hay un camino que Dios estableció para la bendición. Repita conmigo, hay un camino hacia la bendición. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que hemos escuchado mucha palabra que quizás trata de tocar tu alma, tus sentimientos, tus emociones. Y es como si fuese un cheerleader, el predicador, buscando la forma cómo animar al pueblo para que el pueblo haga cosas más allá de las que quizás ha hecho. Quizás como tratar de que haya una adoración que impresione, unos cánticos que toquen las emociones y la gente brinque y salte. Y eso no tiene nada de malo. Pero el asunto es que lo que están tratando de provocar es que la gente se acerque a la iglesia, la gente venga y se siente en la iglesia, escuche una palabra, pero muchas veces tocando los sentimientos y las emociones del ser humano. Quizás tratando de resolver la pobreza o la maldición o la falta de economía, animando al pueblo. Sí, quizás con versos escriturales, claro que están ahí, pero utilizados para manipular y no para bendecir. Y entonces tratamos de establecer planes naturales, puramente humanos, y la iglesia se ha llenado de un espíritu humanista, el cual solo persigue poner al hombre como el centro de resolver los problemas. Y hemos quitado a Dios de nuestro centro. Los que han leído el libro de Apocalipsis se van a dar cuenta que en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, finalizando este libro, habla de una iglesia llamada la iglesia de la Odisea. Juan ve al Señor caminando sobre 7 candeleros que representan 7 iglesias. Y tomando en sus manos las 7 estrellas que representan los pastores o los ancianos de esta iglesia. Y entonces la iglesia de la Odisea tuvo una experiencia la cual hubo un terremoto en Asia Menor en aquellos tiempos, y la iglesia de la Odisea era una iglesia próspera, una iglesia ante los ojos de las demás, era una iglesia próspera, una iglesia que tenía finanzas, una iglesia que tenía dinero, tenía recursos. Y en medio de aquel problema, de aquel terremoto, no necesitó ayuda del gobierno.
Ellos tenían las finanzas para levantarse y así se levantaron. Tenían la economía y utilizaron su economía para levantarse. Y vuelvo y repito que ante los ojos de la sociedad era una iglesia próspera, era una iglesia bendecida, era una iglesia bendita. Mas sin embargo, delante de los ojos de Dios era una desnuda, era una miserable, era una iglesia ciega, era una iglesia maldita. Y como mi propósito es llevarte a bendición, no a maldición, como mi propósito es traerte la verdad y no engañarte, como mi propósito no es sacarte el dinero, sino todo lo contrario, llevarte delante de la presencia de Dios para que dependas de Él. Quiero decir que no importa cuánto dinero obtenga la gente, no importa cuánto dinero tenga en las cuentas de su banco, eso no significa que seas un bendecido. ¿Por qué Jesús le dijo a aquella iglesia que tenía que comprar? ¿Por qué le dijo a aquella iglesia que tenía que ser próspera y bendecida? ¿Sabe por qué? Porque dependía de ella. La iglesia estaba dependiendo de ella. Estaba dependiendo de sus capacidades. Estaba dependiendo de sus cualidades. Estaba dependiendo de sus recursos. Y cuando la iglesia comienza a depender del hombre o de la mujer, cuando comienzan a depender de la gente que tiene, sacando a Dios del panorama. Eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Claro, es el hombre, la mujer, los que Dios va a utilizar. Pero es que Él lo utilice. Y que el hombre y la mujer no saquen a Dios para ponerse ellos como lo resuelve, lo que pueden resolver, lo que pueden ayudar, lo que pueden traer cambios, cuando realmente es Él, es Dios el que puede traer cambios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y entonces aquella iglesia necesitaba pasar por un proceso. Aquella iglesia de la Odisea necesitaba ubicarse en un camino. Y yo diría que la iglesia del último tiempo también tiene que tener cuidado, porque el espíritu de la Odisea está buscando manifestarse en nuestras congregaciones. Diga conmigo, humanismo. Donde el hombre sea el centro. Donde el que resuelve el problema sea el hombre. Antes de entrar en el mensaje, ¿sabe qué? Dígame si es cierto o no es cierto. Que muchas veces hemos visto gente usadas por Dios, pero luego que terminan, queremos que pongan la mano sobre nosotros. Y si la pone otro hermanito, no, yo quería que orara a esa persona por mí. ¿Puedes sacar 5 minutos y hablar conmigo? Se le dice al predicador. Se le dice al recurso. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en esa persona, en el ser humano, que nos habló de un concepto y le creímos. Y nos asombró. Y nos llamó la atención. Porque estamos pendientes entonces al hombre, a la mujer, al ministro, a la ministra. Lo conquista. Entonces queremos tocarlo, queremos hablar con la persona, queremos sentarnos. El Señor dice que tenía en su mano diestra tenía las 7 estrellas.
Tenía a los pastores en su mano. En otras palabras, dando a entender, yo soy el que los tengo bajo control. Están bajo mi dominio. Están bajo mi voluntad. Yo soy el que los sostengo. Porque por ellos mismos no se pueden sostener. Entonces se ha caído en este humanismo. Y quiero darle duro a ese espíritu. Porque lo que hacemos es que nosotros fabricamos estrellas. Endiosamos a la gente. Y el primer mandamiento es que no hagamos dioses a nuestra imagen. No nos imaginemos a gente humana como dioses. Y esta iglesia se había endiosado, la iglesia de la Odisea. Se había hecho fuerte, se había hecho próspera. Y por lo cual corría con el mismo espíritu de Adán y Eva. Una vez comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe el concepto? Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. El concepto de comer del árbol no era que ellos iban a ser como Dios. El concepto de comer del árbol, primero estaban desobedeciendo, pero lo que a ellos les gustó fue que iban a ser dependientes. ¿Me escuchó? Iban a depender de ellos. Iban a depender de sus decisiones. Lo bueno y lo malo era decididos por ellos. Ya no era establezco la voluntad de Dios. Ahora es establezco lo que es bueno o lo que es malo conforme a mis conceptos. Conforme a lo que yo creo que es bueno. Conforme a lo que yo creo que es malo. Hoy hemos visto congregaciones de parejas homosexuales y de lesbianas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Y si usted escucha, usted diría, es justo lo que ellos están diciendo. Es verdad lo que están diciendo. Pero cuando nos vamos a la palabra, no por lo que es bueno ni por lo que es malo, sino medimos por lo que es la voluntad de Dios. Entonces encontramos que aunque usted y yo lo veamos que es bueno o es malo o es justo, nos vamos a dar cuenta que si Dios dice no, es no. Iglesias, escucha bien, iglesia, las iglesias han desplazado a Dios de los altares por conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. No es bueno que la gente esté mucho tiempo en el local. Por eso pongamos un horario para salir temprano. Porque no es bueno, porque la gente tiene que comer y tenemos que ser conscientes. Y entonces tenemos que vivir complaciendo a todo el mundo por el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Salomón había terminado el templo, pero Dios le estaba hablando de qué vale que embellezcamos este lugar, de qué vale que este lugar tenga piso de mármol, de qué vale que este lugar
tenga una apariencia de excelencia, cuando realmente este lugar, la casa, este lugar está haciendo lo que le da la gana. Entonces, el camino a la bendición, vuelvo y repito, no es tener mucho dinero. El camino a la bendición no es tener riquezas. El camino a la bendición no es tener un auto último modelo. El camino a la bendición no es tener. La iglesia de la Odisea, vuelvo a ella, tenía. Era próspera ante los ojos de la gente, humanismo. Pero ante los ojos de Dios no tenía nada. Oh, santo Dios. Dile que está a tu lado. ¿Quieres caminar en el camino de la bendición? ¿Quieres prosperar en todo lo que hagas? Dile, paso número 1. Reconoce tu condición. Para poder entrar en el camino de la bendición, lo primero que tenemos es que reconocer dónde nos encontramos situados en este momento. ¿Dónde estamos parados? La iglesia de la Odisea no había reconocido dónde se encontraba parada, dónde estaba situada. La iglesia de hoy, en los últimos tiempos, estamos viendo una iglesia que no sabe dónde está parada. Una iglesia que está dependiendo y está hablando cosas que cuando usted escucha y usted lee lo que dice la palabra, no concuerdan. Muchas palabras proféticas que no concuerdan con lo que está en la escritura. Muchas palabras que sí es bueno, que sí nos gustaría que pasara, pero cuando usted la escucha y usted dice, eso está hermoso, eso está precioso, pero cuando va a nivel de la palabra, eso no concuerda. No concuerda con la palabra profética. No concuerda con la palabra profética por excelencia que está en la escritura. Oh, santo Dios. Paso número 1, reconocer. Y para yo reconocer mi condición, necesito humillarme. Los que reconocen es porque tienen un corazón humillado. Los que reconocen sus errores, los que piden perdón, los que perdonan, es porque tienen un corazón humillados. Y lo primero que nos dice, si se humillare mi pueblo. No importa la crisis, no importa todo lo que el diablo te haya robado, no importa quién te haya maldecido. Yo quiero decirte algo, que Dios dijo algo a Abraham que te cubre a ti y me cubre a mí. Una promesa dada a Abraham que te cubre. Dile, desde Abraham tenemos una promesa. Yo voy a bendecir a los que te bendigan. ¿Usted escuchó? Dios va a bendecir a los que te bendigan. Dios va a bendecir a los que te bendigan. Pero es Dios el que va a maldecir a aquellos que te maldigan. ¿Usted está entendiendo esto? Lo que está diciendo es que si tu corazón es humilde, Dios te va a exaltar. Si tu corazón es humilde, Él te va a bendecir. Pero el asunto es que el pueblo necesita humillarse. Si se humillare mi pueblo. Y cuando Él está hablando mi pueblo, Él está diciendo sobre el cual mi nombre es invocado. No es aquel que dice que es pueblo de Dios, sino es aquel pueblo que invoca el nombre de Dios. Aquel pueblo que reconoce que Jehová, que el Eterno,
es su Señor. Es aquel que obedece porque sabe que Él es su Señor y reconoce que nosotros somos sus esclavos. Es aquel que reconoce que la llave del éxito es ser humilde. ¿Entendió? Diga conmigo, ser humilde. El Salmo 138, verso 6 dice: porque el Señor es excelso. Porque el Señor es grande, poderoso. Y dice que atiende al humilde. Y dice que mira de lejos al altivo. Mira lo que pasa, iglesia. La presencia de Dios se manifiesta en un culto como este. Comienza a manifestarse la presencia de Dios en este lugar. Dios utiliza esta cabeza de burro y le da una revelación. Utiliza a alguien que no sabe cocinar y de momento hizo una comida excelente. Y usted comió de los manjares que se sirvieron en ese momento, creyendo que el apóstol trajo tremenda palabra. Pero el que la cocinó fue él. Él es el chef. Usted va a un restaurante y el que le atiende es el mozo. Un siervo. Un siervo le está atendiendo. Y usted le dice gracias. Y le da la propina ¿a quién? Al mozo. ¿Por hacerle qué? ¿Por qué? Por traerle el alimento. Pero él no hizo el alimento. Fue el chef. Fue el cocinero. Y a usted le gustó la comida del cocinero. Pero el que se lleva la gloria es el mesero. Hoy, escúchelo bien. Escúchelo bien. Quizá usted se quiere sentar con el mesero, hablarle al mesero y decirle al mesero todas las angustias, todas las dificultades, porque ustedes creen que el mesero le puede resolver el problema. Usted quiere sacar que yo saque tiempo y me siente con usted y quizá le dé un consejo, porque usted admira al predicador, al gran predicador, al gran yo soy. No. El yo soy es Él. Él es el que preparó el alimento. Yo solamente soy el que se los traigo y se los estoy sirviendo a la mesa. Él fue el que trajo la palabra. Él fue el que dio la revelación para bendecir tu vida. Pero el humanismo lo que hace es que nos hace tomar el lugar que le corresponde a Él. Y como soy un altivo y estoy ministrando desde un espíritu de altivez, lo que la iglesia está recibiendo es ¿qué es? Altivez. Jesús dijo: mis palabras son espíritu. Y las palabras de Jesús iban y hacían un efecto, causaban un efecto. Las palabras de Jesús tienen que causar un efecto aquí en la iglesia. Si no, de nada vale. Cerremos esto y larguémonos para nuestra casa. Porque si no, somos una iglesia humanista, que hablamos de un Dios que no conocemos. Y se lanzan desde los altares palabras, pero bajo un espíritu de ser exaltado el predicador. Buscando fama, buscando reconocimiento, buscando admiración. Nuestro propósito es que admiren la comida que confeccionó nuestro chef. Que Él sea exaltado. Porque ¿a quién Dios va a atender? Al humilde. Quizás yo atienda a los soberbios. Quizás el hombre atiende a aquel que le dé gloria. Pero Él no. A Dios nadie le lame el ojo.
¿Sabe lo que significa? Que si tienes una dificultad, atrévete a acercarte a Él. Dale un codazo al que está a tu lado y dice: acércate a Dios. Acércate a Él. Yo estoy seguro que mucha gente está deseoso de que el predicador se sienta con usted y le diga. Y Dios está deseoso de que te sientes con Él, porque Él realmente te conoce. En una ocasión una persona me dijo: yo conozco la mente. Y yo le dije: tú no conoces la mente. La mente la conoce el que la creó. ¿Usted está entendiendo? Dile que está a su lado: la mente la conoce el que la creó. Así es que la psicología lo que hace es que agrupa unos modelos bajo unos parámetros, los cuales, si esta persona hizo esto y tuvo este resultado, significa que esta otra hizo esta cosa y tuvo este resultado. Pues voy agarrando todos los resultados y entonces digo: ok, si las personas hacen esto y esto, el resultado va a ser esto. ¿Por qué? Por las encuestas, por los resultados de otros problemas y todas las angustias. Pero el Dios del cielo dice: ¿sabe qué? Aunque la psicología diga esto, yo les voy a comprobar que la causa es el pecado. Aleluya. Y entonces cuando Él perdona y cuando tú te sientes perdonado, por eso es que Él le dice: si se humillare mi pueblo. Porque hay un secreto cuando el hombre rompe con la soberbia. Hay un secreto cuando la mujer rompe con la soberbia. Hay un secreto cuando nosotros nos sacamos o nos quitamos del sitial que nosotros nos hemos enganchado donde le corresponde a Dios. Hay un gran secreto. Cuando usted le dice: aquí en el trono de mi mente, voy a sacar el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, voy a sacar el reconocimiento y el raciocinio y propio, y voy a aceptar lo que me dice la palabra, aunque yo no lo entienda. Pongo a Dios como el rey, como el que gobierne, como el que tome la última palabra, sea Él. Así que el Señor atiende al humilde. Pero si tú vienes con altivez, te va a ver de lejos. La Biblia nos habla, Jesús hablando, dice que un hombre se acercó al altar. Nosotros lo vemos como esta forma. Se acercó a las primeras sillas y se paró aquí al frente y cogió el micrófono y comenzó a hacer una intercesión. Y comenzó a decir: Señor, tú sabes que yo diezmo, sabes que yo ofrendo, sabes que mis ofrendas son superiores a las demás de esta iglesia. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo ayuno tantos días en la semana. Habló de todo aquello que hacía. Pero en la parte de atrás se sentó uno, no a justificarse, sino a reconocer. Y dijo: Señor, yo soy un hipócrita. Porque pertenezco a tu pueblo, pero lo que hago es cobrándole atributos a tu pueblo, o tributos a tu pueblo. Lo que hago, Señor, no está bien. Soy un pecador. Y comenzó a reconocer su pecado. Y comenzó a decir: yo soy un ladrón. Estoy robándote. Y comenzó a reconocer sus faltas. Y comenzó a reconocer las cosas que hacía mal. Porque se humilló. Y dice que aquel salió edificado. Y el otro no, porque no necesitaba de Dios.
Jesús le decía a aquellos fariseos hipócritas y religiosos hipócritas de aquella temporada, de aquella época, les decía a aquellos sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque ellos tapaban ese ataúd y se veía muy bonito el ataúd, pintadito de blanco, pero por dentro lo que había era que sequedad. Por dentro lo que había eran huesos, por dentro lo que había era podredumbre, descomponiéndose por dentro. Y hay gente que de esa manera que creen que está bien con todas las cosas que hacen, pero no, esto no depende de cuánto yo haga, esto no depende de cuánto haga el apóstol, esto no depende de cuántas predicaciones, de cuántos talleres, de cuánta evangelismo personal yo haga, de cuánto ayuno yo haga. No, eso no depende de nada de esto. Esto depende si mi corazón lo hace humillado, si mi corazón lo ubica en el lugar que le corresponde, que Él sea el Señor y yo sea su siervo. Pero aquí como que los papeles se van torciendo. La gente ora como si Dios fuera el siervo y le dice: Señor, me tienes que sanar a mi abuela, Señor, me tienes que sanar a mi abuelo. Y el asunto es que si se muere el abuelo o la abuela, porque le correspondía ya morirse, tenían casi 200 años los pobres viejos, se enfogonan con Dios. Te dije que sanaras a mi abuela. Como si pudiesen coger a Dios por la oreja y llevarlo de rodillas al altar. ¿Acaso Él no es el Dios y nosotros somos sus siervos? Es que la palabra siervo como que tiene una mala definición. La palabra siervo hoy en día es como exaltado. Uy, la palabra siervo es como el más grande. La palabra siervo es como el que le sirven. Como el que todo el mundo tiene que obedecerle, como que todo el mundo tiene que escucharle, como todo el mundo tiene que respetarlo. Cuando a un siervo no tenía respeto, nadie le respetaba. Cuando a un siervo no tenía nada, un siervo solo obedecía. Y aunque hubiese estado trabajando todo el día, cuando llegaba su Señor, lo que hacía era seguir sirviéndole. Hoy nos creemos asalariados en un reino de los cielos como asalariado. Yo hago mientras me paguen. El día que no me paguen, no hago. Si se humillara mi pueblo. Y esta palabra de humillarse es reconocer dónde están parados. Reconoce tu condición. Porque yo soy el danzor, la danzora. Humíllate. Porque yo soy el apóstol. Humíllate. Porque yo soy el profeta, humíllate. Porque yo soy el evangelista, humíllate. Si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo. Y entonces lo segundo que le está diciendo, vamos a Santiago primero, Santiago 4:10. Mira lo que dice. Santiago 4:10. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Santiago. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El asunto es que te puedes humillar frente al jefe, te puedes humillar ante tu esposa, te puedes humillar delante de tu esposo, pero ser un arrogante delante de Dios. Y reconoce que Él es el Señor. Reconoce que a Él tenemos que obedecerle. Reconoce que tenemos que seguir sus pasos. Amén. En otras palabras, la humillación es un precio del éxito. ¿Me está entendiendo? La humillación es un precio del éxito. Dile que está a tu lado: ¿quieres ser exitoso? Humíllate.
Si quieres andar en bendición, humíllate. Ahora mire lo que dice la palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y el segundo paso que nos dice es que y oraren y buscaran mi rostro. Hablamos con todo el mundo. La era de la tecnología. Y qué lamentable que la tecnología nos ha llevado a hoy a los mensajes de texto. Ya la gente no llama a la persona para escuchar la voz. Ahora es un mensaje de texto. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted puede utilizar el celular de otra persona y puede escribirle a una persona, y la persona que está leyendo el mensaje de texto cree que el que le está hablando es el dueño del celular. Porque muchos de nosotros lo tenemos identificado. Y un ejemplo, que el apóstol tome mi celular y le envíe un mensaje a uno de los hermanos aquí en la iglesia. Fue el apóstol. Al menos que ella no termine diciendo el apóstol Marisa. Pero si envía el mensaje, el que lo tome va a creer que fui yo el que le envió el mensaje. Porque la era de la tecnología es mensaje de texto. Y estamos viendo un grupo de gente que no hablan, envían mensajes de texto. Y usted puede ver bien lindo, bien bonito, que envían mensajes al correo. En WhatsApp envían unas fotos lindas, hermosas. Y envían a través de WhatsApp: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma. Pero en el momento del conflicto, en el momento de la dificultad, yo no voy más para la iglesia. Porque se acostumbraron a enviar mensajes de textos. Dejaron de hablar con Dios. Y no tiene nada malo que cojan WhatsApp y lo inunden de mensajes de textos. Pero lo que está malo es que estamos diciendo cosas que no estamos viviendo. Alabado sea Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero seguimos viviendo en la miseria, creyendo que nos falta todo, cuando decimos: Él es mi pastor y nada me va a faltar, porque Él tiene cuidado de mí, porque Él me lleva a buenos pastos, porque Él me lleva a que tome buena agua. Pero estamos diciendo: cansado del camino, estoy sediento de ti. En otras palabras, decimos una cosa, pero vivimos de otra. Cantamos una cosa y realmente vivimos otra cosa. Yo no puedo entender cómo la gente hoy puede expresar, puede enviar mensajes de texto, pero esa no es su realidad. Yo le estoy hablando a un pueblo que comienza a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, porque sabe a quién se está humillando, y como sabe a quién se le está rindiendo, también sabe con quién está hablando. Oh, gracias, Dios. Arnaldo, ahora tráeme el agua, pa. Gracias. Que nos tomen, que te vean sirviendo. Sí, hay iglesias que no hay servidores. Gracias, Arnaldo. Diga conmigo: oración. Tenemos que despertarnos nuevamente a orar. Tenemos que despertar nuevamente a buscar su rostro. Escúchenme. Primer mensaje de Rubén.
En pocas palabras, el mensaje era este. ¿Quién es tu líder? ¿A quién tú sigues? Y yo me atreveré a decir, ¿a qué rostro persigues? Ja. ¿A qué rostro estás persiguiendo? Cuando el rostro de esa persona no está del que estás persiguiendo, te entristeces. Cuando el rostro de la imagen que tienes en tu mente de lo que es un líder no está, Él te está diciendo, si orares y buscarás mi rostro, el rostro de Jehová. Pero ¿cómo es Él? Sus características están en la palabra. Él es todo amor. Él es todo compasión. Aleluya. Él es todo misericordia. Pero también Él es todo fuego consumidor. Orar, hablar con Él y buscar el rostro no del apóstol, buscar el rostro de Jehová. Es buscar su rostro, decirle, Señor, tú eres el eterno, tú eres el grande, tú eres el poderoso. Estoy buscando detrás de ti. Aleluya. Y entonces tú comienzas a entender, diga conmigo, que la oración es un arma poderosa. En medio del conflicto, en medio de la angustia, la oración es algo poderosísimo. Hay poder. Señor. Aleluya. En Santiago capítulo 5, verso 16, si dividimos este verso por secciones, nos diría lo primero que nos dice es que tenemos que confesar nuestras faltas uno a los otros. ¿Sabes cómo yo lo veo? Aquí dice, confesaos vuestras faltas unos a los otros. Eso es reconoce. Humíllate. Eso es lo que está hablando. Humíllate. Reconoce que tú le faltaste el respeto a tu hermano. Entonces nadie te lo tiene que venir a decir. La Biblia a mí me dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Y hay veces que tu tonito de hablar como que fue muy alto. Y tienes que reconocer y tienes que decir, perdóname. Tenemos que reconocer que también hemos ido delante de Dios a hablarle con malas actitudes. Y tenemos que decirle al Señor, perdóname. Tenemos que reconocer que hemos hecho cosas que a Dios ha ofendido. Y tenemos que decirle, perdóname. ¿Me está entendiendo, iglesia? Orar. Orar, porque la oración es un arma poderosa. Y luego dice, y rogad los unos a los otros. Orar los unos por los otros. El secreto, uno de los secretos para entrar en el camino de la prosperidad, le estoy hablando que es la oración. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos que hemos hecho cosas mal y vamos y hablamos con Dios y le decimos, Señor, lo hemos hecho mal. Pero cuando voy donde mi hermano y digo, te ofendí, perdóname. ¿Sabe cuál es el problema? Que voy donde Rubén y le digo, Rubén, reconozco que lo hice mal. Te pido perdón. Pero voy donde el pastor Richard y dice, chacho, te lo tuve que decir porque, hacho, un malcriado. A mí no me importa, a mí no importa que predique, a mí no importa que tenga unción. Yo se lo digo a cualquiera, yo sí que sí. Pero por detrás fue donde Rubén, perdóname. Y delante de Richard se está haciendo el más machito, hipócrita. Poder. Y dice, y rogad los unos por los otros, orad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ore con justicia. ¿Sabe lo que significa eso? Orar por justicia, orar para que se establezca su voluntad.
¿Tú sabes por qué hay hijos que todavía no se han convertido? ¿Sabes por qué hay padres que todavía no se han convertido? ¿Sabes por qué hay esposos que todavía no se han convertido? Porque le tiramos el manto de misericordia. El poder de Jesús. Aleluya. Vente, Gil, dame un manto. Un manto, dame un manto, un paño, lo que sea. Está haciendo lo incorrecto. Pero mi oración, cúbrelo, Señor. No me lo toques, Padre, no me lo toques. Sigue haciendo lo que le da la gana. No me lo toques, papá, no me lo toques. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe lo que significa eso? Creer en el Señor Jesucristo es confiar en Él. Si tú confías en Dios, Señor, tú haz lo que tú quieras con Él. Tráemelo sin una mano, tráemelo sin un pie, sin un ojo. Tráemelo, qué sé yo, sin lengua, tráemelo sin pelo, calvo, tráelo sin pie, lo que sea. Pero sálvalo. Y usted sigue orando. Cúbrelo, Señor, misericordia. Misericordia. ¿Qué misericordia? Que el Señor lo ponga en su sitio. Que el Señor lo salve. Que rompa las cadenas que están dentro de él. Vamos a dejar la poca vergüenza ya. Gracias, papito. Aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5. Mire esto. Un pueblo que ora por misericordia, pero no sabe por lo que está pidiendo. La Biblia nos habla que a Pedro lo tomaron preso y le tenían sentencia de muerte. Y estaba él allí, amarradito, encadenado al lado de unos soldados. El asunto es que viene el ángel de Jehová, aparece donde está él, lo despierta, le dice vístete, le suelta las manos, él se viste, se pone la ropa, se le abre el portón, cuando eso todavía no habían portones eléctricos, se abrió, él pasó, se cerró, están los guardias todavía así, despiertito, agarraditos ahí, pero no lo pudieron ver. Y él caminando, pasó entre dos guardias más, porque se abrió el otro portón de acceso. Salió afuera y estaba caminando afuera, en la libre. Señor. Y mientras el ángel estaba a su lado, mientras la gloria de Dios estaba a su lado, todo lo veía como un sueño. Y la iglesia orando. El asunto es que Dios haciendo milagros y él todavía se sentía agarradito en las manos de los dos guardias. Porque cuando se fue el ángel de Jehová de su lado, dijo, no era un sueño. Dios te ha libertado y todavía crees que estás en un sueño. Y todavía te sientes esclavo en áreas cuando Dios ya te quitó las cadenas. Así que es hora de que despiertes. Es hora que entiendas que es una realidad, que Él te libertó, que Él envió el ángel de Jehová, que Él fue Él mismo y te libertó. Jesucristo te libertó de toda maldición del pecado. A través de la oración Dios te liberta. Pero ¿sabes lo que ocurre con los que oran? Que muchas veces no creen en lo que oran. Creen que son poesías coreadas. Señor amado, estamos delante de tu presencia para pedirte. Esto no son poesías coreadas. Usted está hablando con un Dios todopoderoso. A veces cuando usted llama al novio, la novia dice, amada mía. No.
Nunca hubiese conquistado yo al apóstol así. ¡Amada mía! ¿Sabe qué ocurre? Que la iglesia estaba orando. Y cuando escucha que alguien está tocando a la puerta, va una joven. Y cuando vio que era Pedro, le cerró la puerta en las narices. Y volvió a entrar y dijo: Pedro está en la puerta. ¡Ay, lo mataron! La gente empezó, lo que estaban orando, dijeron: lo mataron, es su espíritu. ¿Qué es su espíritu? Pedro estaba afuera. Había Dios escuchando la oración de un pueblo que no creía lo que estaba orando. Por eso es importante que orar, pero buscar el rostro, saber que estamos buscando a Él, saber que Él es un Dios verdadero, que Él no es un Dios que miente, es un Dios que escucha nuestra oración, aleluya. Y que nuestra oración mueve montañas. Jesús le dijo a una higuera que Él fue a buscar higo y no encontró higo. Y no era tiempo de higo, pero Jesús sabía que tenía que tener higos. Te lo voy a decir en español. Cuando Jesús viene a tu vida, no importa la temporada que tú estés pasando, tienes que estar dando fruto. Tú podrás decir: es que me cogió en el tiempo malo. Es que vino el día que yo tenía coraje. Fue el día que yo tenía todas las cosas mal. Fue el día que me llegaron los biles. Te lo voy a decir. Él va a venir en el día que tú no esperas. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Y Jesús le dijo a aquella higuera que estaba mal utilizando un terreno. Dile que está a tu lado: no mal utilices el terreno. Si cuando el Señor venga no te encuentra dando fruto, te va a secar. Y cuando el otro día pasaron por allí, los discípulos dijeron: ¿se secó? Y Jesús les miró y le dijo: ¿desde ayer? ¿Usted está entendiendo? Señor, aleluya. Escúchalo bien, lo que te voy a decir. Cuando Jesús dijo una palabra sobre ti, desde ese momento se manifestó. Quizás tú no lo viste, pero Él ya lo manifestó. Cuando Dios te dijo: salvo a tu esposo, ya se manifestó. Lo que tú tienes que creerlo. Cuando Dios te dice: salvo a tu hijo, lo que tú tienes que decir: yo lo creo. No importa lo que tú veas. Él dijo que se secaba la maldición que había caído sobre él. Se secó la maldición y ahora lo que viene es la bendición. Si tú te humillas y tú hablas con Dios y tú obras a Dios, vas a ver que todo comienza a obrar para bien. Ahora, escuchen, diga conmigo. El primer paso. El primer paso. Humillación. El segundo. Oración. Pero el tercero. Ay. Convertirse. Ay, que yo acepté a Cristo. No estoy hablando de aceptar a Cristo. Convertirse. La profesión de fe, es decir, yo profeso hacer algo, como profesas rebajar todos los años, como profesas decir: este año voy a hacer ejercicio, en este año voy a cuidar mi salud, y cuando termine ese año, nada de lo que dijiste hiciste. En este año voy a leer la Biblia, pero no la abres. En este año voy a leer 3 o 4 libros. Tampoco lo lees. No te nutres. El convertirte es un cambio de mente. Metanoia. Cambio de mente. Le voy a decir algo. Estaba hablando con un pastor
el cual escuchó el mensaje de nuestro hermano Rubén, él dice que mientras él estaba escuchando este mensaje, él iba rumbo a comprar un automóvil. Era un truck. Las veces que había ido, había tenido conflictos con los números. Le daban unos números y de momento se los cambiaban los numeritos. Esto es allá en Estados Unidos. Y me cuenta el pastor que cuando él salió, él ya a buscar, él salió con una mente de pelear, de guerrero. Voy a salir a guerrear ese precio. Lo que yo puse, eso es lo que yo quiero. Pero cuando escuchó el mensaje que le dijo, no es hora de pelear, sino de conquistar. Porque cuando tú vas a enfrentarte a tu enemigo te puede ganar. ¿Cuántos boxeadores? Ay, que este me lo gano yo, y terminan ellos achocados. Sí, porque ellos fueron a pelear. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Usted sabe por qué es más que vencedor? Porque usted no tuvo que salir a pelear. Él ya salió a pelear y él le dio el campeonato. Nos dio el campeonato a nosotros. Pero necesitas cambiar tu forma de pensar. Y entonces él dijo que entonces una vez escuchó eso, dijo, voy a conquistar mi truck. Voy a conquistar mi vehículo. Y la Biblia dice que todo lo que pisare será vuestro. Así que ya yo establecí el término. Se va a honrar el término porque ya yo lo había peleado y ahora lo estoy conquistando. Y cuando llegó allí el dealer le dijeron, ok, pues tienes que firmarnos todos estos papeles que parece como si estuvieses casándote y todos estos papeles. Y luego que terminó de firmar los papeles, dijeron, aquí tienes la llave, llévate la guagua. ¿Sabe por qué? Porque no fue a pelear, sino fue a conquistar. En otras palabras, lo que ya Dios le había otorgado, que Él peleó por nosotros. Pero necesitas entonces, conmigo, Él necesitó cambiar su forma de pensar. Y entonces, Él está diciendo aquí en este verso, la oración, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y buscaren encontrarse como se encontró Moisés con él, para que cuando vio el rostro de Dios, no estoy hablando de la cara, estoy hablando de los atributos, que comenzó a ver que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios el cual nos ama, es un Dios que nos perdona. Entonces eso se haga rema en tu vida y tú ames, tú perdones y tú comiences cuando tú veas el rostro de Dios, tú comienzas a cambiar tu forma de pensar. Ya tú no maldices, tú bendices. Porque cambió tu mente. Y entonces hubo un cambio aquí de mente, porque dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Dile que está a tu lado, hay que cambiar. No podemos seguir caminando como antes. Yo soy cristiano porque me la hace, me la paga. Yo soy cristiano, pero tú no me conoces. Pues ahora que tú conozcas a Dios, porque tampoco tú lo conoces. Y entonces te está diciendo que el tercer paso es convertirte. Y convertirte es que haya un cambio radical. Que la gente cuando te vea diga, tú no eres el mismo. Pero ven acá, tú no eres el mismo. Tú eres otro. Tu cara se parece, pero tus comportamientos no son los mismos. ¿Sabes lo que a mí me molesta de gente que escucho? Que se goza de las tonterías que hicieron en el mundo. Que se gozan todavía de las pocas vergüenzas que hicieron. Que se gozan de la falta de respeto que tuvieron contra otros. Que se gozan de las palabras malas que le dijeron a otros. Que todavía lo ven como un chiste y lo celebran.
cuando lo que deben es llorar y avergonzarse de sus malos caminos. Cuando nos convertimos encontramos que lo que habíamos hecho de nada agrada. De nada tenemos que bendecirnos. Y aquí es donde entra el capítulo de Ezequiel que les leí al principio. Porque así dice Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Él está hablando a Israel. Él está diciendo: Israel, haré yo contigo como tú hiciste conmigo. Te pagaré de la misma forma que tú me pagaste a mí. Miren el carácter de Dios. No. ¿Usted entiende por qué tenemos que amar? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Y por qué tenemos que bendecir? Porque nuestra forma de ser no se puede parecer a la de antes. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esto se trata de perdonar, porque amamos. Y porque amo, bendigo. El asunto es, yo no quiero saber de ello. A mí no me lo mencione. Ni me hable de esa gente. No me estás diciendo de que amas. No me estás diciendo que perdonas. Porque tus actitudes son diferentes, son contrarias. Convertirse es un cambio de mente. Es cambiar nuestra manera de actuar. Es cambiar nuestra manera de comportarnos. Para estar en bendición. Para que caigan las lluvias del cielo sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio, tenemos que convertirnos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y dice, se convirtieron de sus malos hábitos, de sus malos caminos. Y yo quiero cambiar la palabra camino por tus actitudes. Y te convirtieras y cambiaras tus malas actitudes. Y entonces, y transformaras tus malas actitudes en buenas actitudes. Alejarse del pasado malvado o de nuestras conductas malvadas. Para entonces entender que como Él hizo pacto con Israel y nunca dijo, por cuanto me fallaste, yo te fallo. No. Dios sigue siendo fiel. No sé si te gustó eso, pero Dios sigue siendo fiel. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús le dijo esto, se lo dijo a un hombre llamado Nicodemo. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Dígale que está a su lado, es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. Dígale, soy nueva criatura. Y como soy nueva criatura, camino en luz. Dígalo, como soy nueva criatura, camino en luz. En primera de Juan capítulo 1, versos 5 a 7 dice, y este es el mensaje que oímos de Él y anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. ¿En ti hay algo de tiniebla? Porque en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión los unos con los otros. Entonces, cuando yo tengo comunión contigo y tú tienes comunión conmigo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso lo que quiere decir es
Si tú quieres andar en bendición, no puedes andar con resentimientos. No puedes tener en tu corazón, en tus cuartos, en tus closets, resentimiento con el que te falló, con el que te traicionó. Mire esto. Jesús es ¿quién? Dios. Dios encarnado. Dígame si es cierto o no es cierto que él sabía que Judas lo iba a traicionar. Le dijo, lo dijo antes de que Judas lo hiciera: el que moje el pan en el vino me va ¿a qué? A traicionar. Y cuando se le acercó Judas, Jesús le dijo: amigo, vete y haz lo que vas a hacer, traicióname. Vete y traicióname. Porque por tu traición yo voy a salvar al mundo. Ah, no me entendieron, no me escucharon. Por la traición tuya, yo le voy a arrebatar todas las almas al diablo y las voy a ubicar, aleluya, en un camino de bendición y de prosperidad. En otras palabras, cuando usted y yo los humillamos, cuando usted y yo comenzamos a buscar el rostro de Dios a través de la oración, cuando usted y yo nos apartamos de nuestros malos caminos y comenzamos a convertirnos, andamos en buenos caminos, entonces dice la palabra que yo perdonaré vuestros pecados y sanaré vuestra tierra. No me estás entendiendo. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? El resultado de tu humillarte, el resultado de tu orar, de buscar mi rostro, el resultado de convertirte, de salirte de los malos caminos, ¿sabe cuál va a ser? Que voy a derramar bendición sobre la tierra. Voy a bendecir a tu familia, voy a bendecir a tu papá, voy a bendecir a tu mamá, porque los voy a salvar. Voy a salvar a tu esposo, voy a salvar a tu esposa, voy a salvar a tus hijos, voy a salvar a tus nietos. Ay, porque si tú haces lo que Dios te pide, no le queda de otra que bendecirte. Y no va a depender si Estados Unidos le envía dinero a Puerto Rico o no le envía dinero. No va a depender si tienes chavo o no tienes chavo. La lluvia de Dios va a caer a tu favor. Tienes que creerlo. La lluvia de bendición va a caer sobre tu vida. Y entonces dice, y entonces yo te oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y voy a sanar tu tierra. Y concluye diciendo, y mis ojos estarán abiertos. Ay, ay, ay. Y mis ojos estarán abiertos. Y vuelvo y repito esto, lo dije una vez, mi mamá tenía un cuadro donde habían 7 ojos. Y el primer ojo estaba ahí grande así. Y yo le tenía miedo a ese cuadro. Porque Dios te ve. Pero ese Dios te ve es que te castiga donde quiera que te ve. Si tú haces algo malo te va a dar un cantazo. Porque Dios te ve. Hermano, yo le tenía miedo a ese cuadro. Porque Dios me veía. Porque yo no veía amor en aquel ojo. Pero los ojos de Dios son ojos de amor y de misericordia, que no soporta el pecado, pero ama al pecador, el cual tiene misericordia de ti. Y entonces dice, mis ojos estarán abiertos para ver cuando hacen injusticia en tu contra. Voy a obrar a tu favor. Y segundo, y mis oídos estarán atentos a tu clamor. En otras palabras, y mis oídos estarán atentos a lo que tú pides, a tu oración. Yo no sé cuántas veces el diablo te ha dicho que Dios no te oye, que Dios no te escucha. ¿A quién le creemos? La palabra dice,
que Él te escucha. En otras palabras, Dios está atento a ti. Él está atento para perdonar, pero también está atento para darte la victoria. ¿Qué tal si en este momento le dices gracias, Señor? Porque en muchas ocasiones creí que tú no me escuchabas. Y el que estaba creyendo mal era yo. Porque tú me escuchas. Y tú obras a mi favor. Porque tú me has ubicado en el camino de bendición. Den un fuerte aplauso al Dios poderoso.